A continuación voy a compartirles algunos aspectos sustanciales que complementan el entendimiento de lo que implica la arquitectura financiera internacional. Entendida esta como la arquitectura que involucra a diferentes organismos y por supuesto a los mismos estándares que se han emitido con el fin de estandarizar la forma en que se presenta la información financiera en el ámbito internacional. En este concierto es de reconocer que la iniciativa de poder estandarizar la forma en que se presenta la información financiera en ese contexto internacional surge ante una necesidad de poder contar con información financiera comparable independientemente de el país donde se originan estos ejercicios de presentación de información financiera, básicamente a través de las compañías y precisamente porque una de las limitantes para poder comparar diferentes ámbitos comerciales o de negociación donde debo involucrar información financiera es que cada país venía desarrollando hasta hace un buen par de años su información financiera considerando unos principios locales y que dificultaban la comparación entre la información financiera emitida por organizaciones ubicadas en distintos países. Es así como en los años 70 se da la primera iniciativa a través de unos organismos agremiales y organismos vinculados al ejercicio y la orientación de la disciplina contable para crear este primer organismo en el año 1973 que se conoció como IASC. En inglés, las siglas de International Accounting Standard Committee, que traducido al español se reconoce como Comité Internacional de Normas Contables. Este organismo, como lo comentaba, surgió en el año de 1973, específicamente en el mes de junio, y luego, como veremos, se va a transformar posteriormente en el año 2001, específicamente en el 6 de febrero, cuando va a originar una modernización, digámoslo así, de este organismo a través de ya una fundación como tal, que a su vez va a delegar el ejercicio de la emisión de estándares internacionales en otro organismo que conocemos actualmente como IASB o IASB. Sin embargo, antes de ir a revisar esta transformación que sufrió el IASB, es importante también identificar que paralelamente surgió otro organismo en el año de 1977, también en el mes de junio, es decir, 4 años después, que se conoce como IFAC, International Federation of Accountants, o Federación Internacional de Contadores. Este organismo, al igual que su par, el IASC, también nació con el propósito de generar orientaciones y estándares, pero ya no únicamente en lo que refiere a la presentación y preparación de información financiera, sino también en otros ámbitos, tanto de cierto tipo de sectores especializados, como también de otros ejercicios y dinámicas vinculadas con la disciplina contable. Aquí también hay que tener en cuenta que los estándares emitidos en su momento desde el año 1973 por el IASC son los que conocemos como IASC o Estándar Internacional de Contabilidad, que técnicamente en español se conoce como Normas Internacionales de Contabilidad, NIC. Sus siglas en inglés, IAS, se identifican como International Accounting Standard, pero que repito, en español
se han identificado como normas internacionales de contabilidad. Entre el año 1973 y el año 2001, fecha en que se transformó este organismo para dar lugar a lo que conocemos hoy como el IASB o IASB, se alcanzaron a emitir 41 normas internacionales de contabilidad. Pero aquí también hay que tener en cuenta que estas normas única y exclusivamente son de aplicación para entidades privadas, es decir, que no pertenecen al sector de gobierno o sector público. Y por ello, también desde el propósito de IFAC, se orientaron precisamente esos estándares de aplicación, estándares contables de aplicación, para específicamente el sector público, que también los relacionamos más adelante. Y adicionalmente, como les comentaba también, otra serie de estándares que tienen que ver con ámbitos y dinámicas vinculadas al ejercicio de la profesión contable. Muy bien. Entonces, como les comentaba, en el momento en que les indiqué sobre la transformación que sufrió el IASC, surge entonces ya este mismo organismo, pero integrado como una fundación, Fundación IASC. Y esta fundación luego va a ser la que va a originar la Fundación IFRS. IFRS, sus siglas en inglés, International Financial Reporting Standard, que también se conoce en español como Normas Internacionales de Información Financiera, NIF. Entonces, esta Fundación IFRS, que se crea específicamente el 1 de marzo del año 2010, es la que da lugar a creación de diferentes organismos encargados de cierto tipo de actividades específicas en relación con toda la dinámica de estandarización de la información financiera en el ámbito internacional. Y dentro de ellas surge precisamente el organismo IASB o IASB, que en inglés se identifica por sus siglas International Accounting Standard Board. En español, Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que se integra por 16 miembros, que surgen precisamente de la representación de los diferentes países que involucran, por supuesto, agremiaciones contables que en esencia son de tipo privado. Entonces, este organismo, IASB, es quien actualmente emite las que conocemos como normas internacionales de información financiera. Ahora bien, esas normas internacionales de información financiera se dieron también con una transformación de nombre. En otras palabras, son las mismas normas internacionales de contabilidad, pero con un nuevo nombre que fundamentalmente integró el concepto de financiero. Y básicamente, ¿por qué? Porque las normas internacionales propenden por presentación de información financiera y ese concepto financiero involucra muchos más aspectos que lo meramente contable. En cuanto al otro organismo que habíamos visto que surgió paralelamente con el IASC y que sigue actualmente vigente, conocido como IFAC o Federación Internacional de Contadores, pues ha desarrollado también otra serie de estándares. Ya les comenté que uno de ellos era precisamente las normas internacionales de contabilidad del sector público, también conocidas como IPSAS. Ahora bien, dentro de este ejercicio de normatividad complementaria, IFAC ha desarrollado el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad,
las también muy conocidas y aplicadas normas internacionales de auditoría, revisión, otros aseguramientos y servicios relacionados que se vinculan con esa sigla de las famosas NIAs, y la norma internacional de control de calidad, las normas internacionales de educación contable, en complemento, como les comentaba, a las normas internacionales de contabilidad específicamente del sector público. Como vemos, estos organismos, junto con los estándares que emiten, pues son precisamente el sustento que se involucra en el ejercicio de la estructura del andamiaje contable internacional en términos de estandarización para la presentación de información financiera, y que precisamente se enmarca en lo que conocemos como la arquitectura financiera internacional.